a dar la oportunidad al Instituto de Biomecánica de presentar cómo desarrollamos la innovación social. Quería compartir primero nuestro lema, que es la innovación al cuidado de las personas. Y bueno, como centro tecnológico que somos y estamos ubicados en la Universidad Politécnica de Valencia, pues tenemos como misión desarrollar conocimientos científicos y tecnología para adaptarlos a la sociedad y mejorar su calidad de vida, bienestar y salud, ¿vale? Y aportar valor tanto a las empresas como a la ciudadanía, como en la economía. En concreto, yo soy la responsable, como has comentado, del grupo de investigación sobre necesidades y preferencias de las personas y tenemos como misión velar por un desarrollo centrado en las personas, un desarrollo de productos, servicios, procesos que cubran las necesidades sociales, ¿no? Y que sean adecuados a las características, necesidades, preferencias, motivaciones de las personas. ¿Para qué? Pues bueno, básicamente para conseguir, ¿no?, estas sonrisas de las personas, ¿vale? Que estén satisfechas con sus actividades de la vida diaria. Sabemos que esto no es un camino fácil y dirigiéndome al público, ¿no?, que sois los asesores de emprendedores, pues bueno, soy consciente que es complicado intentar introducir esta filosofía. ¿Por qué? Pues bueno, normalmente pues los emprendedores pues se enamoran de sus ideas. Es verdad que tienen un sesgo muy bueno de seguridad y de optimismo, que puede ser muy bueno para determinadas situaciones, más en este mundo de emprendedurismo, pero hay que saber gestionarlo, ¿vale? Para no enamorarte demasiado de las ideas y validar con el mercado si realmente se cubre una necesidad social. Porque además normalmente se basan en la intuición, en sus gustos, preferencias, que además suelen ser muy buenos, en datos del pasado, en imitación de modelos, y pues no siempre se valida si esos modelos son los más adecuados para el contexto y el entorno y al público al que se dirige. Además, pocas veces realizan pruebas de usuario y si las realizan, aquí aparece otro sesgo, el sesgo de confirmación que tenemos todas las personas, que no nos gusta escuchar cosas que no son realmente, se alinean con nuestras creencias y nuestra visión. Entonces, al realizar estas pruebas, muchas veces se realizan de tal manera para confirmar tus hipótesis y no para invalidar las hipótesis, que es para lo que realmente se tienen que realizar estas pruebas. ¿Y qué pasa además? Si esto juntamos con que además normalmente el equipo de trabajo le encanta añadir nuevas funcionalidades a productos y piensa que cuanto más funcionalidades mejor, pues bueno, acabamos al final del desarrollo del proyecto de innovación social, pues con el equipo encantado con la solución, porque han hecho pruebas, todo perfecto, hemos hecho un montón de funcionalidades, pero llegamos al mercado y sin embargo pues no está generado la experiencia que esperaban. Pues a lo mejor los ratios de conversión son más bajos, ha habido una tasa de abandono alta y bueno, esta situación que me imagino que casi todos os podréis sentir identificados en algún momento, pues llega noche sin dormir, pensando qué ha pasado, sintiéndote frustrada, perdida. Bueno, lo positivo es que sí que hay un camino y lo que quiero contaros en esta presentación pues son las claves, ¿no?, para encontrar ese camino de aceptación al mercado y de cubrir una necesidad social. En primer lugar, la principal es escuchar a las personas. Os he dejado una imagen de un grupo de discusión que hizo mi compañera Amparo, en el que desarrollamos un comunicador para niños con parálisis cerebral. En este caso, este proyecto que fue muy, muy bonito y muy enriquecedor, adaptamos las técnicas de investigación social a las características y las capacidades de este colectivo para poder integrar su voz dentro del proceso de diseño del producto. Incluso además pues avanzamos mucho en técnicas también de señales fisiológicas, estrategia visual, para poder de alguna manera analizar su comportamiento y sus motivaciones y sus emociones. No solo hay que escucharlas, sino además también observarlas. Además ahora cada vez lo tenemos más fácil, pues observarlas tanto en el contexto real, pero ahora con las nuevas tecnologías, pues podríamos incluso hacer que la gente comparta su experiencia de un producto, de un servicio, de una problemática mediante un vídeo dentro de su hogar. O bueno, simplemente ahora viendo toda la información que hay en redes sociales,
donde la gente, ¿no?, pues publica pues, sus problemáticas, sus frustraciones, incluso no solo por texto, sino incluso también imágenes que nos pueden inspirar al equipo de desarrollo para identificar esas necesidades no cubiertas. Y luego esta característica para mí es la más importante, ponerse en el lugar de las personas. La empatía es una característica que se puede entrenar. No todos nacemos con empatía, pero no se puede entrenar. Yo lo recomiendo en el mundo del emprendedurismo. Y es muy importante porque normalmente además no desarrollamos proyectos donde nosotros tenemos ese problema. Entonces es muy importante utilizar técnicas para realmente saber cómo se sienten las personas ante ese determinado problema. Por otro lado, dentro del IBV confiamos en la capacidad de innovar. Con las técnicas adecuadas, cualquier persona es capaz de generar muchas ideas. Y esto es importante porque cuanto más ideas generemos, más prototipos vamos a poder validar. ¿Vale? Al final tenemos que validar muy frecuentemente, pero con el mínimo esfuerzo, un poco lo que se llama, ¿no?, en el mundo, sobre todo el emprendedurismo, de producto mínimo viable. ¿Y por qué desarrollar y experimentar, como ha comentado también Mónica, experimentar mucho? Porque tenemos que tener la filosofía de aprender de los errores. Como ha comentado Mónica, los errores al final es un camino al éxito, no es un fracaso para nada. Cuanto más aprendamos, pues más llegaremos al destino final. He dejado también un grafiquito, ¿no?, un poco para también conocer el ROI de este tipo de procesos, en el que si un error lo resolvemos al inicio, en la fase de requerimientos, pues nos puede costar $1. Si lo resolvemos a mitad, pues a lo mejor ya 10, y si es al final, pues nos costará mucho más, ¿vale? Por lo que esto merece la pena. Incluirá a las personas destinatarias desde el inicio. ¿Y qué técnicas podemos utilizar? Bueno, no quiero aturullar con muchas técnicas. Entonces, lo que os he dejado, que como se compartirá esta presentación, es una página web que tenéis abajo de ux.ibv.org, que hemos desarrollado en el Instituto de Biomecánica con diferentes técnicas, ¿vale? En esas técnicas se explican las claves de cómo hay que aplicarlas, y además hay plantillas que os podéis descargar para en vuestro día a día utilizarlas. Este es pues nuestro modelo de innovación orientado por las personas, donde, como veis, tenemos a las personas situadas en el centro del proceso de desarrollo de productos y servicios, y como personas me refiero a la cuádruple hélice, ¿no?, de la innovación, tanto las personas destinatarias de los productos y servicios, como universidades, como organismos públicos y como empresas, ¿vale? Y introducimos a las personas desde el inicio, desde la estrategia, hasta las fases finales de mantenimiento y recuperación, siguiendo el modelo de economía circular. Este modelo pues integra de técnicas provenientes de diferentes campos, de campos de User Centered Design, Human Centered Design, User Experience, ¿vale? Y hemos adaptado también las técnicas Lean y ágiles para adaptarnos a la realidad empresarial y sobre todo, ¿no?, al mundo de las startups. Tenemos como 3 fases en nuestro proceso metodológico, que es aprender, idear y validar. Os he dejado un esquemita para que espero que os sea útil. Hay mucha información, lo dicho, cuando se comparta la presentación, luego podéis consultar cada una de las metodologías, que al final siempre hay mucha bibliografía con respecto a este tema, ¿vale? Pero bueno, lo que quería explicaros es que en la fase de aprender, lo importante que es identificar necesidades sociales. Para mí es importante que se nos quede en la cabeza de que no tenemos que asumir que conocemos los problemas de las personas. ¿Qué técnicas yo recomiendo? Pues bueno, primero normalmente nosotros en el IBV hacemos observación. Pues a lo mejor con 25 o 30 personas ya podemos observar tanto en contexto real o en internet qué necesidades no cubiertas existen, ¿vale? Cuáles son sus dolores. Para eso pues podéis obtener una plantilla de observación e identificar esa problemática, esos dolores. Pues es muy, por ejemplo, muy interesante la técnica de qué, cómo y por qué, sobre todo para indagar, ¿no?, en el por qué. ¿Vale? También muy típico del mundo de emprendedurismo, ¿no? Pero intentar sobre todo indagar en el motivo, en la razón de las personas para sentirse así o hacer una determinada situación, hacer alguna determinación por el motivo, ¿no? Pero el por qué tenemos que indagar ahí. Entonces, una vez que detectamos esas necesidades sociales, pues tenemos que definir hipótesis. Hipótesis en el sentido de que no sabemos, como hemos dicho, si realmente tienen ese problema.
También hay plantillas en la web que os he comentado para priorizar esas hipótesis en función del riesgo y la incertidumbre. ¿El riesgo a qué me refiero? A que si esa hipótesis no se cumple, nuestro producto no va a tener sentido, ¿vale? No va a tener sentido y no va a ser aceptado en el mercado. Entonces, cuanto antes, y además si no sabemos si realmente se va a cumplir o no, cuanto antes validemos esas hipótesis, mejor. ¿Vale? Entonces podemos utilizar tarjeta de pruebas, que realmente lo que es que tú defines esa hipótesis y dices, te comprometes con el equipo de trabajo cómo vas a validarla, ¿vale? Pues imaginaros, voy a hacer 10 entrevistas y si 7 tienen el problema, continuamos. Si no, es que realmente no existe ese problema. Entonces luego nosotros normalmente lo que hacemos son entrevistas de problema, ¿vale? Con 8 o 10 usuarios podríais empezar, hacéis un buen guión de la entrevista y aquí os recomendaría también pues preguntas muy abiertas, sobre todo cuanto más abierto mejor, porque las historias al final son lo que nos inspiran. Y sobre todo indagar mucho, ¿vale? La plantilla de resultados al final para saber si realmente había un problema o no, indagar mucho si realmente actualmente hacen algo para intentar solucionar ese problema. Porque si actualmente no están buscando solución, a lo mejor ese problema no es tan importante en su vida diaria, ¿vale? Y luego, una vez tengamos el campo con observación y entrevistas, os recomiendo plantillas con el objetivo sobre todo de empatizar, como hemos comentado, con el problema. Plantillas de personas, de escenarios, para luego el equipo de trabajo en la siguiente fase poder empatizar realmente con la problemática, con las necesidades, el comportamiento de las personas a las que se dirigen, sus frustraciones, sus aspiraciones y el contexto, muy importante, el contexto de uso. Y por último, el lienzo de la propuesta de valor, que este lienzo lo que nos va a ayudar también a saber nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra startup, de nuestro proyecto de innovación social? La siguiente fase sería la de idear, la de desarrollar nuevas soluciones y para eso es muy importante sistematizar los procesos de descubrimiento de soluciones, si no el día a día nos come y tenemos un gran potencial para generar nuevas ideas innovadoras, pero con un buen proceso estoy convencida de que salen muchas más ideas. Entonces, que normalmente en el Instituto Biomecánica lo que hacemos es un taller de co-creación, podemos invitar también a personas, lead users, early adopters, pero también lo podemos hacer simplemente con el equipo de trabajo e invitar a algún otro experto, pues en nuestro caso normalmente suelen ser expertos sobre todo de ergonomía, del ámbito social, etcétera. Y aplicar diferentes técnicas creativas que, bueno, hay miles, ¿vale? En temas de design thinking, pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho brain drawing, que es muy sencilla de utilizar, o blueprint, ¿vale? O pues brainstorming, etcétera. ¿Qué nos va a generar esto? Diferentes bocetos, ¿no? Diferentes bocetos conceptuales. Y luego esto lo que haremos será desarrollar los productos mínimo viables. Empezaremos desde baja fidelidad a alta fidelidad, ¿vale? Pues puede ser desde empezar con un PowerPoint a un paper prototyping, hacer un prototipo en papel, mockups. ¿Para qué? Para validar, para evaluar nuestras soluciones, ¿vale? ¿Qué nos tiene que quedar en la cabeza aquí? Que hay que tener muchas pequeñas soluciones y probarlas, experimentar mucho. Y obtener feedback rápido e ir mejorando. Entonces, pues tendremos diferentes aprendizajes. ¿Qué recomiendo aquí? Pues empezar validando la propuesta de valor, las hipótesis que hemos dicho que son críticas, pues esto sí que lo conocéis bastante, ¿no? En el mundo del emprendedurismo, pues empezar con landing page, test de humo, mago de Oz, donde realmente no hay nada aún diseñado, ¿vale? Pero lo que sí que con esto podemos ir viendo cuántos usuarios tienen ese problema, ¿no? Si realmente llama la atención esta solución. Luego ya podemos ir generando prototipos con más fidelidad. Entonces podemos hacer entrevistas de solución enseñando esos prototipos y pues hacer un buen guión de entrevista para intentar identificar si realmente les cubre la solución, les cubre la problemática que tienen. ¿Vale? Aquí también una pregunta bastante clave pues sería si luego pues, te van a recomendar compañeros, amigos, colegas que tengan ese mismo problema. Normalmente si realmente piensan que ese prototipo es bueno y les resuelve un problema, pues normalmente sí que te recomiendan amigos o compañeros. Después, pues podemos tener ya prototipos de más fidelidad. Y aquí también recomiendo el test de concepto cuando tenéis diferentes alternativas. Normalmente dentro del equipo de diseño, pues nos vais a poner de acuerdo de qué producto es el mejor, qué alternativa es la mejor. Entonces podéis validar diferentes alternativas y hacer un test más de conceptual, ¿vale? Para intentar identificar qué alternativa es la que creéis que va dirigida más al mercado. Y por último, pues ya podéis
centraros más en la usabilidad, hacer un protocolo de tareas, observación, porque también esto al final es clave, ¿no? Un producto que no sea fácil de usar te puede hacer que los ratios de conversión bajen muchísimo y las tasas de abandono. Y luego ya por último, pues ya cuando ya se lanza el mercado, pues el NPS, por ejemplo, el Net Promoter Score, para realmente ver si tenemos promotores de este producto o servicio y recomendarían ese producto. Pues os quería poner un ejemplo de caso de éxito dentro del Instituto de Biomecánica de hace más de 10 años, en el que diseñamos interfaces bancarias adaptadas a las necesidades de las personas de edad avanzada. Ya vimos el reto de digitalización que se nos venía encima. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, un poco las 3 fases que os hemos contado. Primero, aprendimos con más de 145 personas mayores, en este caso, donde hicimos observación, vimos qué problemáticas tenían los cajeros, hicimos entrevistas, grupos de discusión y al final pues acabamos con diferentes perfiles de personas en su contexto para muy bien empatizar con esa problemática. Luego realizamos un workshop en el que con diferentes técnicas creativas llegamos a diseñar e idear con un equipo multidisciplinar diferentes prototipos, como veis en plan paper prototyping. Y con esos paper prototyping ya podemos validar. Y luego, pues sí que es verdad que empezamos a validar de baja fidelidad a alta fidelidad, de llegar a hacer pruebas en el laboratorio, donde medimos incluso temas de estrategia visual para analizar la usabilidad, hasta llegar a un contexto real. ¿Vale? Aquí aprendimos y diseñamos pues, con más de 100 personas mayores y personas expertas. Y es verdad que este tipo de interfaz, luego si os dais cuenta, es bastante similar a lo que existe actualmente. También es verdad que hay que ser crítica y mi madre sigue sin aclararse con la banca. Así que sí que habría que seguir pivotando y seguir avanzando en este tema. Pues también, pues bueno, estoy encantada desde luego de presentar lo que hacemos en el IBV, pero bueno, aún estaría más encantada si pudiéramos trabajar, por supuesto, con las personas que lo necesiten. Entonces sí que comentar que sí que trabajamos con empresas, en este caso es una grande empresa, como es Metro Madrid, donde también diseñamos los tornos del futuro para que fueran ergonómicos y accesibles también para personas con movilidad reducida y están actualmente en el mercado. Aquí sí que comentar que gracias al bagaje que tenemos de más de 40 años, pues tenemos mucho conocimiento de las preferencias, de las necesidades de las personas, pero también de sus características, de los requisitos ergonómicos, de los productos. Entonces, pues es verdad que podemos hacer servicios muy eficaces a empresas en muy poco tiempo y con muy buenos resultados. No solo trabajamos para grandes empresas, sino también para el mundo del emprendedurismo. No sé si conoceréis, pues son más valencianos, pero bueno, Closca, que era el diseño emprendedor valenciano, que diseñó el casco así más cool para bicicletas, o Bicool, que diseñó también una red social donde las personas ciclistas hacían también ciclismo en su casa y competían, por ejemplo. Y bueno, yo sé que al final las startups pues tienen que encontrar, ¿no?, la manera correcta de construirlo y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, como somos conscientes de esto, también hemos diseñado una plataforma que lo que permite es testear, ¿no?, esos test de conceptos que decía, las diferentes alternativas de una manera muy ágil y haciéndolo tú misma, porque al final es verdad que hay empresas que pues, no tienen el tiempo suficiente ni el dinero para estar contratando a una asesoría, ¿no? Entonces prefieren ellos hacerlos ellos mismos. Entonces esta plataforma lo que nos permite es automatizar los insights de los usuarios. Desde pues, temas de inteligencia artificial analizamos el comportamiento cuando están visualizando diferentes estímulos y podemos medir lo que están expresando de manera libre, tanto por audio, por voz, por el micrófono o por escrito. Entonces podemos conocer los motivos de su preferencia, pero es que además analizamos pues, dónde están mirando, exploración visual e incluso sus emociones, ¿no?, que al final con la expresión facial. Entonces esto puede ayudar mucho a las empresas a tomar decisiones rápidas de qué producto es el mejor y el que más va a ir acertado al mercado. Ay, perdón, es que no tenía... bueno, por último comentar algunos aspectos del tema del ROI. Simplemente decir que hay un montón de estudios que confirman que aplicando técnicas de innovación orientada a las personas, pues vamos a tener más éxito, ¿no?, en los proyectos por cubrir una necesidad social. Al final es una de las primeras causas de fracaso en temas de startup, no cubrir una necesidad. Además, podemos convertir mucho más en clientes, tanto estándar como en un producto digital, pues dicen que es hasta el 90%. Simplemente de cambiar un botón de un sitio a otro puedes cambiar el ratio de conversión. Además, pues
que reducimos el tiempo y el coste de desarrollo de funcionalidades, lo que os comentaba al inicio, ¿no? De que tendemos a hacer cuanto más funcionalidades mejor, pero al final se dice que un 5% de las funcionalidades del producto son las que se utilizan el 95% de las veces. O sea, imaginar el tiempo y el ahorro que podríamos hacer si sabemos realmente lo que quiere las personas. Y además podemos reducir también en errores, porque al final cuando estamos desarrollándolo y estamos en las etapas finales, nos dedicamos mucho tiempo a solucionar errores que podríamos haber visto desde el inicio. Reducir la tasa de abandono de clientes, por supuesto, las llamadas de atención al cliente por no ser productos fáciles de utilizar, gastos en formación, un poco por el mismo motivo. Y simplemente comentar que no solo tendremos que centrarnos en el ROI, sino como estamos aquí en este webinar, sino a diseñar un mundo mejor. Y estoy convencida de que este tipo de metodologías nos ayudan a diseñar y cubrir esos retos sociales. Y como resumen para mí, enfocarnos en lo que realmente importa. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias.